Bueno, siendo las 21 horas y 6 minutos, le queremos dar la bienvenida a todos los presentes a este sexto conversatorio que ha organizado la Asociación Replanteo Histórico, un espacio abierto, una institución nueva que está tratando de que todas las versiones que existen en la historia paraguaya por lo menos tengan un lugar. Lamentablemente hay una versión unívoca de la historia paraguaya y aquí tratamos un poco de escuchar todas las voces. En esta oportunidad el disertante de la fecha va a ser el amigo Luis Agüero Wagner, nacido hace 54 años en la ciudad de Asunción, que es, si a mí me preguntan, un verdadero gestor cultural. Hay pocos gestores culturales con la capacidad y con las producciones que hace Luis. Es un incansable promotor de la cultura paraguaya, no solo allí en el Paraguay, sino también en varios países de nuestra América. Es un prolífico autor de obras vinculadas con la historia nacional paraguaya y la realidad socioeconómica que vive el Paraguay y la patria grande latinoamericana. Es además miembro del staff de columnista del diario español Siglo XXI. Ha participado en numerosos congresos y simposios de historia, entre los que se destaca el Congreso Mundial sobre la Guerra de la Triple Alianza celebrado en el año 2008 en la ciudad de Buenos Aires. Este evento fue auspiciado por la Universidad Nacional de San Martín y fue un evento muy importante, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, ya que vinieron representantes de más de 15 países, incluso muchos europeos. En el año 2014 ha sido el primero y el único representante que hasta la fecha ha representado a Latinoamérica, invitado especialmente para la Feria del Libro de Marruecos, celebrado en la ciudad de Casablanca. Este encuentro es el más importante que se realiza anualmente en el continente africano. Nuestro expositor, que es un verdadero buceador, diría yo, de la realidad que viven los pueblos en vías de desarrollo, para cumplir con el objetivo que nos ocupa, que es este conversatorio sobre el senador Long. Hace más de 20 años está trabajando, buscando la verdad acerca de el por qué fue asesinado este senador. En el Paraguay tenemos una buena parte de los historiadores que no le dan una participación especial al senador Long, y otra en las que estamos algunos más que creemos que la mayoría de las guerras, y hasta hoy día la realidad nos confirma que donde hay energía, donde hay litio, donde hay petróleo, siempre están las grandes transnacionales por detrás. Previo a la exposición que hoy nos va a regalar Luis, él ha sido, como dije, un autor prolífico. Cualquiera puede buscar en internet cantidad de trabajos de investigación, folletos, estudios, análisis sobre la coyuntura, sobre el futuro de América Latina. Es autor de muchas obras en solitario y también con otros autores. Obras que tienen distinto género y algunas, los sectores dominantes de la historia paraguaya, de los cenáculos de historia, tratan de rebajarla de algún modo en función de las verdades que dicen, ¿no? Hay pocos autores que yo conozca en la actualidad que se juegan por una idea, en este caso el fruto de una investigación de más de 2 décadas. Ha publicado, entre otras obras, Fuego y cenizas de la memoria. Es una obra que está referido a las 3 principales figuras de la historia paraguaya: el doctor Francia, don Carlos Antonio López y el mariscal Francisco Solano López. En el 2003 fue Las banderas de Mitre. En el 2012, la estafa política más grande de América Latina. Luego la fiesta del tirantosaurio, un Napoleón de hojalata. Y, como decía hace unos minutos, fundador y participante de una publicación orientada allá por el año 2003
por nuestro actual presidente honorario de la Asociación Replanteo Histórico, el profesor Arturo Ray. No vale la pena seguir ahondando en comentar más actividades, ya que Luis es polifacético y multihorario. En todas las horas el tipo está ahí hurgando por las redes, investigando. La verdad que productor y gestor cultural es un sombrero que no le cabe a cualquiera. Así que Luis, muchísimas gracias por tu participación y tenemos aproximadamente una exposición de 40 minutos. Los participantes pueden ir dejando las preguntas que crean convenientes y luego si también pasamos a otra instancia, vamos los que quieran consultar o hacer nuevas preguntas, sin ningún problema vamos a estar en el aire, digamos, hasta que este Google Meeting no nos permita. Así que vamos a aprovechar el tiempo y lo dejo en compañía de nuestro expositor, Luis Agüero Wagner, y gracias por tu aporte. Al contrario, muchas gracias Luis Melo por esta oportunidad, ¿verdad?, de exponer algunas cosas que no nos dejan, ya sabemos, y se justifica y también sucede en el país de origen del senador Yulón, donde también existe campaña contra él, que intentan desacreditarlo, pero en base a todo lo que yo he investigado y lo que se ha podido hilar con respecto a esta historia, todos los indicios y la conclusión irrefutable es de que mucho de lo que había dicho en sus denuncias en el Congreso de Estados Unidos durante la Guerra del Chaco, a partir del 30 de mayo de 1934 y durante toda la guerra, son grandes verdades. Que había intereses, ¿verdad?, de Wall Street, de los amos de las finanzas de Wall Street, como dice él en su discurso, en un territorio rico en petróleo que discurre una frontera difusa en ese entonces entre Paraguay y Bolivia. Entonces, lógicamente, hay una cuestión, la intervención de la Standard Oil, él conocía perfectamente esta empresa, que no es un convento de hermanas carmelitas ni de monjes tibetanos. La Standard Oil es una empresa que siempre se valió de la violencia para sus objetivos, porque fue una empresa que incluso combatió los oleoductos en un momento dado, época, digamos, del Far West a Lazo Limpio, ¿verdad?, cuando se dio cuenta que no podía detener el progreso y el extendido de los oleoductos por Estados Unidos, intentó también monopolizarlo y lo logró. Es una empresa que tiene un antecedente de terror. Hay libros y mucha bibliografía al respecto, sobre todo Ida Tarbell, que es una autora norteamericana que ha hecho un gran trabajo y ha sido premiada, creo que el mejor trabajo de investigación en la Universidad de Nueva York lo escribió con respecto a esta empresa. Huey Long nació en un estado, que es el estado de Luisiana, que es un estado donde hay mucha gente francoparlante, porque es un estado que había sido, digamos, colonia francesa, y que Napoleón Bonaparte, en medio de su guerra con el Imperio Británico, la había vendido al presidente de Estados Unidos. Entonces quedó en manos de Estados Unidos un lugar donde por mucho tiempo hubo atraso, miseria, pobreza, al estilo latinoamericano, que es lo que señalaba Schlesinger, un historiador también norteamericano, de que era un lugar donde los pantanos y la fiebre eran muy comunes, donde había muchas tensiones sociales y era un criadero de radicalismo. Ahora, en ese estado, por hablar un poco de la persona que era Gilón, él había sido primero había sido un brillante estudiante, según todas las fuentes, él había estudiado Derecho en 3 años, había terminado la carrera de Derecho, adelantándose a todo, ¿verdad? Además de eso, tenía una memoria impresionante, una gran capacidad política y predicamento para todo lo demás, al punto que nunca perdió una sola elección en su vida. Nunca perdió. A todo lo que se postuló ganó. Lo primero que fue algo así como lo que acá en Paraguay le decimos fiscal adjunto de derechos humanos, algo así. Eso después se presentó a gobernador, se presentó a senador, siempre había ganado y estaba en carrera para la presidencia de Estados Unidos cuando lo asesinó. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, porque hay libros paraguayos, por ejemplo, Alfredo Seifer, que es un muy respetable historiador paraguayo.
pero comete un error cuando dice en su libro Economía y Petróleo durante la guerra del Chaco, de que el senador Giblón es solamente recordado en Paraguay, que acá nomás en Paraguay perdió su memoria, porque quiero primero aclarar eso. Es una figura, un personaje de novelas que han sido llevados, que han ganado premios como el Pulitzer, se han basado en personajes en Hollywood que han ganado los premios Oscar, que todos conocen más de una vez. Y por dar los datos precisos, ¿verdad? All the King's Men es una película basada en ese señor, que es la que Broderick Crawford lo interpreta, y ganó el Oscar en el 49. Hay otra película con otro famosísimo actor que es Ian Canyon. Hay una con John Goodman y bueno, incluso hay un trabajo de la influencia que tuvo él en la literatura norteamericana. En primer lugar, un personaje muy famoso que incluso en esa famosa serie de dibujos animados Los Simpsons hay un capítulo que le dedican a él, ¿verdad? Es un personaje que tuvo una gran influencia en la historia de su estado. Es el más famoso personaje en la historia del estado de Luisiana, que es decir, entonces no es un desconocido, ni tampoco solamente en Paraguay se lo recuerda con una calle, no sé qué, una placa ahí sobre Marica López, un personaje de gran influencia y era un político que prestaba mucha atención a los sectores menos favorecidos, a los agricultores, se preocupó por hacer muchos miles de kilómetros de camino en su estado, un hombre que disfrutaba defendiendo a los trabajadores, porque a trabajadores que habían sufrido lesiones o que habían quedado lisiados haciendo algún trabajo. Eso era lo que le gustaba y un tiempo hizo eso en Arkansas, hasta que después se dedicó a la política. Bueno, o sea que estamos hablando de un político brillante. Los cineastas que hicieron un documental sobre él, tarde o temprano iba a aparecer alguien, porque era muy preocupante para algunos sectores con su discurso, su invectiva, su vilipendio. Así que él conocía a la Standard Oil por un motivo simple. La Standard Oil le llevó a un impeachment, o sea, a un juicio político cuando fue gobernador de Luisiana. O sea, al contrario de lo que dicen algunos, no es una cuestión que le etiqueta a él como una persona que, digamos, como se dice, estaba pinchada con la empresa de Rockefeller en la Standard. Al contrario, viéndolo de otra forma, yo lo veo, es un dato que hace que él, como un gran conocedor de los mecanismos, de las maniobras sucias, los chanchullos de la Standard Oil, porque lo intentó destituir a platazo limpio. A platazo limpio le quiso destituir el Rockefeller, un hotel Heidelberg ahí en Baton Rouge, y tal vez un PC solamente para repartir plata a los congresistas para que voten por su destitución. Y sin embargo, él, demostrando un gran predicamento político y la madera de la cual estaba hecho, que fue excepcional, ¿verdad? Lo enfrentó, puso todo lo que tenía que poner y salió airoso de ese juicio político. Pero durante ese juicio político él conoció todos los mecanismos sucios, toda la historia sucia y las maniobras inicuas y los contubernios que la Standard Oil realizaba por sus propios intereses, porque él le había exigido a la Standard Oil un impuesto por cada barril de petróleo que iba a refinar su estado. Entonces la Standard Oil, a raíz de eso, decidió sacarlo, ¿verdad? Y poner a una persona que represente mejor los intereses de la transnacional petrolera. O sea que durante ese juicio él conoció todos los mecanismos y los chanchullos y de todas las maniobras sucias de las que esa empresa era capaz. Puede averiguar todo lo que hizo esa empresa en la historia. Ya les dije que incluso hasta atentados que hoy serían atentados terroristas, porque ponían dinamitados los ductos que estaban en construcción, contrataban pistoleros para amedrentar obreros que estaban trabajando para construir esos conductos que no le convenían, etc. Entonces, después, a mitad de camino de su periodo de gobernador, se postula al Senado de Washington y gana. Nunca me dio una elección, gana. Va a Washington y en Washington descubre un día, en un momento en el cual la guerra del Chaco, de eso estamos hablando, la guerra del Chaco alcanza su máxima visibilidad en la prensa internacional. Y fue más o menos a mediados de 1934, es cuando la Liga de las Naciones, porque hay un dato que avala lo que estoy diciendo. León Trotsky, el famoso revolucionario ruso, el creador del Ejército Rojo, también se interesó por la guerra del Chaco, así como se interesó también un escritor famoso de Hollywood, Theodore Dreiser, y por la misma fecha ellos también hacen sus publicaciones. León Trotsky presentó ante el consulado paraguayo en París, a través de un emisario, hizo saber que él quería venir a Paraguay para estudiar un tema, quería escribir sobre la guerra, el interés petrolero, que al final no le concedieron el permiso al gobierno del entonces, y fue en México donde escribió un hermoso y brillante trabajo
sobre Lázaro Cárdenas, que fue el que nacionalizó justamente el petróleo y luego la empresa Pemex en México. También ese era el tema de su interés. Le rechazaron, no le dieron permiso para venir acá en Chingao, después se fue a México, y usted conoce la historia, él como quería cargo allá en México, y después lo mataron. Aparte de él, hay muchas otras publicaciones, el libro de Teodoro Dreiser, que es un escritor famoso que hacía guiones, por ejemplo, para Elizabeth Taylor en Hollywood. Él también, por esa época, empieza a escribir una serie de artículos en el New York Times. Y finalmente, en medio de tanta repercusión, digamos, internacional, que justo en ese momento tiene la guerra del Chaco, justo en ese momento los periodistas del mundo, porque lo único que en ese momento interesaba era la guerra entre China y Japón, la guerra por Manchuria, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la guerra del Chaco? Justo por ese momento accede Huey Long a un proyecto de resolución en el Senado norteamericano donde se presenta un embargo de armas contra Paraguay. Y ahí le llama la atención porque normalmente Estados Unidos es un país amante de la paz, y las empresas son promotoras de revoluciones. La Standard Oil había sido ya promotora de revoluciones en México, en Centroamérica, y la situación en Cuba también estaba involucrada en ese momento. Entonces él señala, ¿verdad?, que parece muy extraño que se presente un proyecto donde se diga que hay que embargar las armas a un país que está en guerra porque Estados Unidos ama la paz. Previamente, al 30 de mayo, que es el día de esa denuncia, se había informado muy bien por lo visto de Lauro Hayes, el presidente Rutherford Hayes, que había ahogado en el conflicto que tuvo Paraguay con Argentina por el Chaco, digamos. Entonces, muy bien informado, como puede notarse en su discurso, él va con todo en esa sesión y denuncia, y probablemente también conociendo quién era, conociendo a la persona, el senador que presentaba ese discurso, porque saben bien que generalmente los parlamentarios aquí en todas partes son gente que está representando algún interés, de algún sojero, de algún empresario grande, etc. Entonces, muy bien informados, hay datos muy precisos, sorprendentemente precisos sobre Paraguay, como por ejemplo de que ubica perfectamente el río Paraguay sin haber conocido nunca Paraguay ni Sudamérica siquiera. En el mapa dice la población precisa de Paraguay de ese momento, dice también en ese discurso que gran parte de la población paraguaya va a la Argentina a trabajar en otra cosa, pero que también ya era cierto en esa época, etcétera, etcétera. Da datos muy precisos y posteriormente afirma, ¿verdad?, muestra unos documentos que están archivados, que él pidió sean archivados ahí en el Congreso durante esa sesión, donde se demuestra que la Standard Oil está prohibiendo armas y municiones, también petróleo bajo costo. Estoy en este momento investigando las fuentes de Long porque lastimosamente lamento desilusionarles diciéndoles que la Embajada de Paraguay no hizo nada, absolutamente nada, como para que Long se entere de lo que pasaba, y ni siquiera después de que Long, el senador Huey Long, habló en el Congreso de Estados Unidos, le hizo una visita para agradecerle y llevarle algún apoyo o algún documento sobre Paraguay, porque sino todo lo contrario. Entonces, embajador paraguayo en Washington y su secretario, la gente que estaba allá, Bolenague, precisamente le hace un escrito donde dice que el senador Long era un populista, que no había que tomarlo muy en serio, que la versión que hasta ahora sostiene José Luis, nuestro detractor. Entonces, en ese momento, Huey Long, siendo senador en Washington, tiene un plan político para llegar a la presidencia de Estados Unidos como una tercera fuerza, aparte de los partidos tradicionales, digamos, demócratas y republicanos, y encuentra un aliado en un cura, un sacerdote católico de Detroit, que era el padre Cowling, que lo habían echado de una radio, oficial de la NBC, creo, porque estaba, digamos, que molestando ya con sus declaraciones, su denuncia a la radio, así no como acá en la sesión suele ser el padre Oliva o algún sacerdote Contreras que habla. Entonces Huey Long lo visita y salía con este personaje Cowling, que tenía un programa radial de repercusión nacional en Estados Unidos, era muy escuchado. Si uno va a hablar, va a hacer en varios programas de Cowling a hablar sobre la guerra del Chaco. En medio de la guerra del Chaco se pone a hablar por Raiden y hablar contra Roque Pérez, que alquiló asesinos para hacerle matar a dos pueblos sudamericanos, un montón de cosas así. Tan grande es el escándalo, ¿verdad?, que causa, porque hay gente que cree que no, que fue una cosa aislada, que hay un día nomás y que nadie le hizo caso. No es así. Tan grande es el escándalo que empieza a armar Long con el padre Cowling en la radio de Detroit, que Franklin Delano Roosevelt, el presidente entonces de Estados Unidos, debe llamarle a otro senador de su partido, a Joseph Robinson,
senador por Arkansas, para que le refute en el Congreso de Estados Unidos. Él sí se preocupa. Los bolivianos por lo menos tuvieron la gentileza de darle información y folletos, propaganda, etcétera, etcétera. Robinson, con todo eso va al Senado a tratar de refutarle, pero lastimosamente evidentemente no tenía, digamos, el predicamento, ni la capacidad, ni la oratoria excepcional de Long, y queda en ridículo en ese momento el senador Robinson. Entonces, esto está todo en una tesis de Michael Gimlet, que se publicó en la Histórica de Luisiana, para citar más fuerte. Posteriormente, en una sesión posterior del Senado, él pide que todas las decisiones de la Liga de las Naciones, que todavía no era algo muy sólido, no era tampoco como hoy en las Naciones Unidas. En ese momento la Liga de las Naciones era un desastre, la presidía un francés, ya estaba en entredicho por la opinión pública mundial, por los problemas de Japón y los de Italia, la invasión de Italia a África y el problema de la invasión de Japón a Manchuria. Ya nadie le creía al francés toma partido por Bolivia. Entonces él denuncia que se vote en el Senado norteamericano una moción donde quede sentada bien la decisión del Senado norteamericano de que Estados Unidos no va a aceptar un laudo, un fallo arbitral de la Liga de las Naciones que colisione con un laudo arbitral en el que participó Estados Unidos, obviamente con la intención de que Estados Unidos rechace la decisión de la Liga de las Naciones por el laudo Hayes, que había favorecido a Paraguay. Entonces, el Senado norteamericano rechaza. Ustedes saben ya bien que aquí en el Senado nuestro, en el Senado de Argentina, en el Senado norteamericano también está muy bien representadas las grandes empresas. Entonces el Senado norteamericano rechaza esa moción de él, pero él sigue insistiendo hasta que llega enero de 1935, en la que otro fallo de las Naciones le vuelve a declarar a Paraguay agresor. Vuelve a cargar y se publica en New York Times, en la prensa inglesa, inclusive más allá, ¿verdad?, de que el fallo de la Liga de las Naciones es un mensaje de Rockefeller. Se le dice a Paraguay que no toque los pozos donde se encuentra su petróleo. Textuales palabras de Long en enero del 35. Posteriormente, Long, ¿verdad?, el día que terminó la guerra del Chaco, 12 de junio, ¿verdad?, del 35, Huey Long hizo el que hasta ese entonces era el más largo discurso en el Senado norteamericano, ¿verdad? Posteriormente a eso sucede en junio del 35, empieza una campaña de amedrentamiento contra Long. Los intereses son múltiples, pero si ustedes se van a Luisiana y preguntan a la gente de Luisiana, del estado de Luisiana, de Baton Rouge o New Orleans, y ellos piensan que le mató a Huey Long, una enorme mayoría le va a decir que fue la empresa Standard Oil, que es la misma idea que tenemos, lo que acá nos llaman conspiranoico y qué sé yo, Paraguay, porque es la misma idea. Lo dicen los mismos ganadores del premio de Boston en cine independiente, que hizo un documental sobre Huey Long, que ellos se iban a preguntar en toda Luisiana, una ciudad importante, si a la gente que es mayor, que recuerda quién mató a Huey Long, y todos le decían que estaban seguros que fue la Standard Oil. Solamente acá unos cuantos paraguayos que saben la historia de la guerra del Chaco, sino también de la enorme mayoría de la opinión pública de Luisiana. Entonces, unos meses después empieza una campaña de amedrentamiento, de amenazas, y llega el momento en el que Huey Long, estando en el Senado en Washington, decide a tomar partido en algunas cuestiones de su estado, ¿verdad?, porque él seguía siendo una persona de mucha influencia en el Congreso estatal, que hay un Senado estatal también en el estado de Luisiana, y va en septiembre del 35 a resolver esa cuestión que tenía pendiente con su adversario, que es algo normal, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos acá representantes del departamento de Ñemucú que van allá a enfrentarse a sus adversarios en Ñemucú, o representantes del departamento de Amambay, que van a Amambay cuando enfrentan y tratar de mantener ahí a sus adherentes que le gustaron. Entonces lo va a Luisiana para una cuestión interna del Estado. En esa sesión del 8 de septiembre del 35 hay una balacera. Para empezar, un médico, ejemplo de autocontrol, que era una persona fina, digamos, como decimos, bien educada, que incluso había estudiado en Europa, se acerca, inicia la balacera y que le responde los guardaespaldas, y al final termina muerto el médico, y el senador Long recibe disparos de sus propios guardaespaldas, en las versiones más creíbles, ¿verdad? Entonces dura 2 días la agonía de él, lo llevan a un hospital, ahí suceden un montón de cosas raras. Por ejemplo, en la morgue, incluso después de muerto, se robó una bala que estaba alojada dentro del cuerpo del senador Long, de la morgue, a la noche. En el hospital también hay algunas negligencias médicas. Hay un médico que tiene que venir de New Orleans, que por el camino sufre un extraño accidente automovilístico. Hay un montón de cosas raras. Por ejemplo, la familia del médico que supuestamente asesinó a Long viene luchando hace décadas insistiendo en que no fue el asesino del senador Long. Inclusive el hijo del médico, Weiss, llegó hasta
al Senado de Washington a entrevistarse con un hijo del senador Long, entonces también senador Long, senador Russell Long, hijo de Huey Long, y juntos hicieron declaraciones a la prensa en los años 80, en la época de Reagan, pues eso, diciendo que compartían una tragedia que ocurrió el mismo día, aquella vez del asesinato de Long, y dudaban, poniendo en duda la versión y realizando una nueva comparecencia, que es común en Estados Unidos que los descendientes de una persona quieran limpiar el nombre. Reabrió el caso y, de acuerdo a la investigación que realizaban en esa segunda audiencia, ese segundo juicio, no fue Long el culpable del asesinato. Y además, no fue, digamos, el doctor Weiss el responsable del asesinato. Hay un montón de versiones, un montón de dudas con respecto a ese asesinato. La versión más común es que fue todo una farsa para asesinarlo por la empresa Canaroli. Esa es una versión que es famosa también en Luisiana. Claro que allá no relacionan la muerte del asesinato con la guerra del Chaco porque están lejos. Para empezar, son gente que no lee, los yanquis no leen mucho tampoco, ¿verdad? Aunque hay algunas personas ahora que están enteradas. ¿Por qué uno puede pensar que Long tenía razón? Porque todos dicen que lo que dijo Long era todo salta de macana, disparate, todo aquello, ¿verdad? Que hoy ya no. Por ejemplo, si hoy en día, como me dijo Luis Melo, sucede una guerra en Sudamérica entre dos países como Paraguay y Bolivia, o Ecuador y Bolivia, dos países sudamericanos así, tercermundistas, y yo salgo a decir que esta guerra fue por petróleo, nadie va a dudar. ¿Quién va a dudar de que es por petróleo? Como fue la guerra de Irak, como fue la guerra de Afganistán, como fue un montón de guerras más. Entonces, no quiero tomar estúpidos con la idea de que supuestamente esta fue una guerra en la que los recursos minerales del subsuelo, el gas boliviano, el petróleo que no tendrá gran rendimiento, pero existe en Bolivia y todo el mundo sabe, etcétera, etcétera. Nadie hoy en día dudaría si un senador norteamericano dice en el Congreso de Washington, esta es una guerra por petróleo, por recursos minerales, por gas, por estaño, por lo que sea. Entonces yo creo que sencillamente en la época de Long conspiraba, porque era una época en la que todavía estaba en la nebulosa, toda esta dinámica de Estados Unidos de ir a echar guerra en el tercer mundo por petróleo, todavía estaba en una nebulosa, no era muy conocido. Sí, por Huey Long, que conocía perfectamente los mecanismos y la metodología. Entonces, un asesinato muy dudoso, donde hay balas que no coinciden con el calibre de las armas de los guardaespaldas, no coinciden con el calibre de las armas del supuesto asesino, un robo de balas en la morgue, una persona totalmente autocontrolada que supuestamente se va un día, se le antoja ir a matarle a un senador que vino a resolver asuntos locales. O sea, hay un montón de incoherencias, no son para nada una teoría conspirativa, y las conspiraciones no existen, siempre han existido. Y lo que sucede en Buenos Aires, le dan absoluta razón a Huey Long. Pueden leer la tesis de Larry Root, un historiador que escribió en su tesis, era en Michigan, los documentos sobre lo que sucedió en Buenos Aires cuando se negocia la paz del Chaco se desclasificaron por el Departamento de Estado en 1963, y 2 años después el profesor de historia de Michigan decidió hacer una tesis que coincidía con la época en que él se recibió, digamos, de historiador en Michigan. 2 años después, en 1965, se publicó en Texas toda la documentación y la tesis de él. Todo gira en torno a los recursos minerales ubicados en el mapa, todo lo que sucede ahí, ¿verdad? Al punto que todo el mundo sabe que hay como 38.000 kilómetros cuadrados de territorio que había ocupado el Paraguay, que se perdieron en esas negociaciones tan nebulosas, donde sucede al inicio de la negociación la muerte del guardaespaldas principal del presidente Franklin Delano Roosevelt, que viene a inaugurar la conferencia de la paz. Después dice Estados Unidos qué interés va a tener en el Chaco. El presidente, que además era paralítico, Delano Roosevelt, el que inaugura la conferencia de la paz del Chaco en Buenos Aires en noviembre de 1936. El guardaespaldas de mayor confianza de él termina muerto ahí en Buenos Aires en un nebuloso episodio, y al día siguiente de inaugurarse esas conversaciones es detenido un militar argentino acusado de espionaje, que era el agregado militar de la embajada argentina en Bolivia, supuestamente denunciado por Paraguay por ver información que podía perjudicar las negociaciones. Obviamente era un militar argentino, se llamaba Guillermo Bajana, porque después pasa 20 años preso en Ushuaia. Pero la coincidencia rara es que durante todas las negociaciones de la paz del Chaco, el tipo es entretenido, digamos, con un juicio contra él por espionaje, y después lo condenan a cadena perpetua, para que nunca más hable, hasta que es inmutado 20 años después. Hay un montón de cosas para aislar, todavía no está dicha la última palabra realmente, pero yo creo que muchísimos indicios que indican de que Huey Long no quiso permanecer callado, pero tampoco habló en vano. Bueno, creo que ya pasó el tiempo que me dijiste, Luis. Muy interesante, Luis, la exposición. Lo que yo te quería preguntar, ¿cuál es el aporte que le hizo a la causa paraguaya el senador Long? Yo creo que el senador Long
hizo una defensa del territorio al defender el laudo Ayes. Su defensa no fue exitosa, obviamente porque había intereses también que eso superaban, ¿verdad? Primero, ¿verdad?, acertó al develar la verdadera causa de esa guerra, que haya sido por petróleo de la guerra. Incluso está en el libro de Roabasto sobre la guerra del Chaco, ¿verdad? Hay episodios donde un paraguayo habla con otro soldado paraguayo y dice: ¿para qué estamos peleando aquí si sabemos bien que esto es por el queroseno, ¿verdad? Haciendo alusión al subsuelo, a los recursos minerales. Carlos Baldovino, también otro famoso escritor paraguayo, escribió un libro, ¿verdad?, relacionado sobre el mismo tema. Tal vez no haya sido unánime la aceptación de que esa fue la causa de etiología de la guerra del Chaco, porque, como te digo, en una época donde todavía la información corría a paso de tortuga. Pero además de eso, yo creo que gracias a él, pienso yo, conocemos la verdadera causa de la guerra. Él refrescó la memoria sobre el laudo Ayes, intentó, ¿verdad?, hacer votar en el Senado norteamericano una resolución a favor de Paraguay, que fracasó su intento, ¿verdad?, pero lo intentó, una resolución donde Estados Unidos iba a negarse a aceptar fallos de la Liga de las Naciones que colisionaban con laudos arbitrales de Estados Unidos. A lo que a Estados Unidos nunca le importó los laudos arbitrales internacionales que saben cualquier país, pero justo esa vez estaba muy preocupado por el fallo de la Liga de las Naciones, en el peor momento de esa organización. Que es un mérito de él. Además, a los familiares de Long, descendientes de Long, conocen el tuvo interés y hoy son amigos de, no mucha gente, pero algunos conocemos a los familiares de Long que están allá, y son gente que tiene una posición muy interesante con respecto a nuestro país. Inclusive han hecho donaciones acá de un monumento que te comenté hoy, Luis, esa obra artística que es un mapa del Chaco que está ahí en las calles Senador Long y Marista López. Ese es un monumento construido por una arquitecta, pero donado por la familia Long. Yo personalmente he recibido una carta de familiares de Long donde me agradecen, ¿verdad?, la defensa que dio a él. Me piden que no deje de defender la memoria que se antepasó de ellos. Para mí, yo creo que es una satisfacción, y yo creo que él tenía toda la información necesaria respecto a los mecanismos, había estudiado, se había interesado realmente en el Paraguay, porque todo lo que dice en esa sesión del 30 de mayo especialmente son datos muy precisos y exactos. La otra contribución sería que se opuso al bloqueo de la venta de armas al Paraguay. Él decía que la intención boliviana colisionaba con el laudo Ayes, que ya había fallado, que el Chaco era paraguayo, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces él decía que si esta empresa como la Standard Oil y los amos de la finanzas de Wall Street hacen lo que quieren, pueden ir a hacer una guerra, ¿verdad?, están pisoteando los solemnes tratados de pronunciamiento bajo la bandera de Estados Unidos, ¿verdad?, que es totalmente correcto, ¿verdad?, esa apreciación. Estaban pisoteando un arbitraje, un laudo arbitral de Estados Unidos, que había dicho que el Chaco era paraguayo, lo que la idea él expresó en el Senado, y por eso intentó que el Senado de Estados Unidos resuelva que Estados Unidos no tiene compromiso con un fallo de la Liga de las Naciones que colisiona con un laudo arbitral. Se pronunció en ese sentido y lo dijo. Sobre el tema de la guerra del Chaco hay muchas pruebas, no solamente indicios. De la Dirección de Telégrafo de Argentina clausuró la estación de telégrafo de Cartagal. Eso es histórico, están los documentos que se clausuró por transmitir noticias, y era una estación radiotelegráfica. La única tenía telégrafo en Cartagal, Salta, en ese momento, pues ahí también pozo de petróleo que yo conozco gente mía, tengo ahí. Así que no hay mucho que discutir respecto a eso. Si no hay preguntas, te voy a hacer una tercera. ¿Cuál es el rol de Braden en este juego de la Standard Oil? Braden, por ejemplo, es un tipo que creo que la mujer era boliviana, ¿verdad? Él lo confiesa todo, absolutamente todo, en su memoria. Inclusive creo que hay traducida y por razones obvias o vas a encontrar en Buenos Aires, ¿verdad?, porque él vino después a enfrentarse con Perón. Entonces, él dice, por ejemplo, en su memoria: yo le despedí al presidente de la Comisión Negociadora Paraguaya como una gran hazaña, como si fuera un héroe, lo que hizo en Buenos Aires cuando se negociaba, que le hizo venir aquí a Ríos para que asuma, o sea, la presidencia de la Comisión Negociadora, saqué ese pedazo, que además, en el libro de Leslie Root, que te estaba hablando, que se publicó en Texas en 1965, aclara perfectamente que Díaz vino para entregar eso a cambio del apoyo norteamericano para ser presidente dictador del Paraguay. Eso fue histórico y estaba basado en documentos del mismo Departamento de Estado. Y la memoria de Braden, que son interesantes para leer un día y enterarse bien qué es lo que pasó ahí, cómo era la cuestión, que es todo un libro que hay que hablar, si estamos hablando otro día puede ser, porque dice Braden en su memoria. Ahí debe ser fácil por el protagonismo que tuvo la historia argentina Braden, cuando fue como embajador a Buenos Aires. ¿Por qué usted cree que no es tan difundido, no es conocido? Usted le consulta, sea persona común y corriente, no sabe qué participación tuvo el senador. ¿Por qué usted debe que hay esta poca difusión sobre este tema?
tanto acá como en todas partes, la superestructura cultural, es decir, las universidades, la prensa que maneja la opinión pública y controla la mente pública, no tiene interés en que se conozcan muchas de estas cosas. Es más, si es posible, quieren ocultar. Y como sabe bien acá mi amigo Luis Melo, ¿verdad? Hay un grupo ahí en Facebook donde uno publica algo del OVNI y elimina el posteo, ¿verdad? Y no soy el único que conoce sobre el OVNI y postea, a veces otra gente también. Ahora sí, cada vez se conocen más. En ese sentido, cada vez se conocen más, cada vez es un tema cada vez más popular acá entre la gente, porque es un tema, estamos hablando de un personaje extraordinario que ha sido luego objeto de estudio e interés por grandes escritores, Robert Penn Warren en Estados Unidos, por ejemplo. Muchos estudios, muchos análisis, muchos de otros escritores también famosos, Scott Fitzgerald, etcétera, etcétera. Es un personaje, hay un libro, Huey Long, o sea, el Kingfish, le decían, en la ficción, en la literatura y en la cultura de Estados Unidos. El libro dedicado solamente a eso, todo lo que hay sobre él, escrito, publicado, filmado. Yo creo que el personaje, la dinámica surge y cada vez va a ser más popular y más conocido, porque a medida que se vaya conociendo más de él, va a ser más interesante todavía el tema. Yo ahora estoy preparando otros libros sobre las fuentes de él para hacer su denuncia de la guerra. Buenas noches. Justo tu última palabra se refiere a la pregunta que yo tengo. ¿Cómo fue que en 1931, que tenemos internet y medios de comunicación masivos, ¿verdad? Las informaciones son mucho más exactas y más rápidas? ¿Cómo es que en 1931 el senador Long tenía informaciones tan precisas y exactas de lo que estaba pasando en Sudamérica y con respecto a la problemática que significa la participación de la Standard Oil en Bolivia y también el conflicto de Bolivia con Paraguay? Esa es una buena pregunta. Uno de los motivos por los cuales él entendía muy bien lo que pasaba era porque él había sufrido en su estado el acoso y la agresividad, etcétera, y lo había intentado, como ya expliqué, echarlo, hacerlo un juicio político y sacarlo de la gobernación, la Standard Oil, y él conocía los mecanismos, ¿verdad?, de esa empresa, ¿verdad?, soborno, violencia, etcétera. Otro de los motivos es que existía un profuso espionaje, existía un gran volumen de información de espionaje que iba a varios países, a Chile, a la Argentina, a Paraguay, Bolivia, y iba también obviamente a Estados Unidos. Entonces probablemente a través de ese espionaje la información se filtró y él pudo enterarse. Pero además se había publicado, antes que él lo denuncie, lo habían publicado varios diarios, lo había publicado el New Herald, The Times en Londres, había publicado el New York Times, inclusive en Estados Unidos, que se ha sospechado. Nadie había dado ningún dato preciso ni había hecho una acusación así consistente como la que él. Y además, la sospecha yo creo que viene del pedido ese de pagar el Paraguay, ¿verdad? Probablemente era algún senador que él conocía su venalidad, era algún corrupto, que él no sabía quién era, ¿verdad? Entonces cuando presenta ese proyecto, él sospecha. A partir de ahí se forma bien. En el Congreso de Estados Unidos, creo que la biblioteca, no sé si es la más grande, por lo menos una de las más grandes del mundo, hay mucha información de todo el mundo, y además ahí había información inclusive de la guerra del 70, que era muy valiosa, que hizo el entonces diplomático Martin Thomas McMahon, que tuvo la guerra del 70. Creo que probablemente una persona común en el año 1934 no accedía a mucha información, pero un senador que estaba allá en Washington probablemente tenía más posibilidades, ¿verdad? Además, una persona con una inteligencia brillante, con conocimiento de lo que era esa empresa involucrada. Quería comentarles, y si no hay preguntas, agradecerle a Luis por el tiempo que nos dispensó y decirles a ustedes que él en el año 2005 publicó el libro El senador Long, defensor del Paraguay durante la guerra del Chaco, y el año pasado, en el 2020, el caso del senador Huey Long. Y ahora está trabajando sobre una tercera obra, según escuché, nos estaba manifestando. Basado en lo que sucedió y donde está vos, ¿verdad? Así que vos me vas a ayudar bastante, seguramente. Sí, cómo no. Hay una pregunta en mensaje, pero ¿puedes leer? Leí que alguien preguntaba cómo Huey Long llegó a la Standard Oil, ¿verdad? Y los métodos que usan cualquier político, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Y era un líder, ¿verdad?, que logró conservar a su adherente ahí en la votación, pero las acusaciones que le hicieron parecen de comedia también, que le acusaban, por ejemplo, que había destruido parte del mobiliario de la casa del gobernador, y todas las acusaciones eran muy estúpidas, ¿verdad? Pero ese es todo un tema para una película, ¿verdad? La forma en que lea no a la Standard Oil, y obviamente eso demuestra, ¿verdad?,
te quiere destituir Rockefeller de tu cargo político y fracasa porque tenés madera, ¿verdad? Tenés madera para algo. Es largo contar todo eso, pero... Luis, en lo personal, pongo del otro lado, no creo que sea la única razón por la cual se desató el conflicto de la guerra del Chaco. No obstante, no debiéramos taparnos el ojo, como buena parte de los historiadores paraguayos, haciendo oídos sordos a todo este tipo de investigaciones y de temas que tienen que ver con la alta diplomacia. Si el hombre común no está al tanto de esto, y los servicios de espionaje, vamos a llamarlo así entre comillas, los más avesados de la historia hasta hoy día siguen en manos de la misma gente. Con lo cual no es tan extraño que ellos no supieran hasta el mínimo detalle. Hay una obra muy famosa del Captain Zuck que nos habla sobre la conducción de la guerra del Chaco, que no fue escrita por él y que abunda en una cantidad de información que es imposible de poder materializarla con los pocos años que vivió, con la mucha actividad que desempeñó, inclusive murió en Vietnam tirando panfletos, estuvo en Perú, estuvo de profesor en Centroamérica, siempre trabajando para su país en la función militar, y de ninguna manera podía conocer él los dimes y diretes de la interna de los militares paraguayos de la época. Entonces, fue un prestanombre, digamos, ¿no? Y eso también significa que ellos tenían la posibilidad de contar con el apoyo logístico para hacer una obra rapidísimo, y también con toda la información de los propios paraguayos, bolivianos, y están al servicio de determinados intereses. En este caso, puntual, bendecir todo lo actuado en la guerra del Chaco durante la preguerra, la guerra y la posguerra. Conocemos perfectamente todas las falencias, todos los problemas que hubo, toda la precariedad con la cual peleó nuestro ejército y demás cosas. Claro que no fue el único detonante de la Standard Oil, pero sí hubo intervención norteamericana, como ya te dije, y la prueba es que el mismo Franklin Delano Roosevelt vino a inaugurar la conferencia donde perdió a su hombre de confianza, su principal guardaespaldas en ese viaje, y donde sucedió un montón de cosas extrañas donde el gran cabecilla fue Spielberg. Hay que leer esa parte también de la historia, que lo ha publicado muy bien el doctor Arturo Wright, que vos conocés, que es una eminencia en este tema, ¿verdad? Yo lo considero el máximo especialista en la cuestión. Ahora yo el único que leyó completo el libro de Leslie Beirut porque Pariotti y esa gente del grupo que vos conocés, ¿verdad? Siempre están haciendo su traducción, no sé cómo traducen al inglés, porque siempre ellos ponen lo contrario a lo que dice Wright, que es una persona que fue gerente de Citibank y hasta le conoció a David Rockefeller. Ellos siempre están traduciendo, adulterando la traducción. Lo último que te quiero decir, y te agradezco mucho, Luis, por esta oportunidad de quitarme aquí en este foro con todos los amigos y poder por lo menos mencionar esto. No me tenés que agradecer a mí, sino a los integrantes de la asociación. Formás parte del staff de colaboradores y bueno, que gracias Luis. No sé si habrá alguna otra pregunta. El próximo viernes 9 de julio se consuma una de las traiciones mayores en la historia paraguaya, que es la firma en forma secreta del preacuerdo de paz del año 1938. Así que hemos decidido que varios integrantes de Replanteo hagan una pequeña exposición de algunos minutos, comentando un poquito los antecedentes y cómo se desarrolló esa noche tan infausta para el interés paraguayo. Así que los invito a los participantes a que el próximo viernes, en este mismo horario, tratemos ese tema que verdaderamente fue una lesión territorial que hasta hoy se trata de ocultar o de edulcorar de alguna forma, decirnos que se ha ganado territorio cuando en realidad se ha perdido. Así que muchas gracias, y no sé si alguien quiere comentar alguna cosita más. Nosotros nos quedamos unos minutos más. Nada más que agradecer por esta muy interesante charla para Luis, el agradecimiento, y Gracias, que estar de vuelta el viernes también. Vamos a publicar, para los que están, vamos a publicar el audio en nuestro canal de YouTube próximamente con los tutorios que estamos organizando. Si Dios quiere, entonces el próximo viernes, 20 horas paraguaya, vamos a tener el tema del 9 de julio y después ya en la próxima le avisamos qué tema vamos a desarrollar el viernes 16 de julio. Muchas